bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensachándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Mateo 18:20. Ahora estoy dejando el tiempo con nuestro hermano Javier. Bien, buenas noches, hermanos. Como siempre, un verdadero honor estar por acá compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y pues estamos en el libro de Juan, estamos en este evangelio tan bonito, ¿verdad? Tan espiritual. Vamos a continuar, ya vamos en el capítulo 5. Recuerdo cuando comenzamos y pues empezamos. Ya saben que pues yo me voy verso a verso y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dice el paralítico de Betesda, verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aquí Juan, ya saben que los judíos se refiere solo a esta élite de fariseos, saduceos, no a todos los judíos, porque los apóstoles eran judíos, o sea, no se refiere a la población, sino a esta élite. Y estaban en unas fiestas, pero dicen aquí después de estas cosas. ¿Qué cosas? Las anteriores, que Jesús pasó por Samaria, Jesús sanó al hijo del noble, y estamos acá, Jesús en Jerusalén, dice el verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las abejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda, mis hermanos, significa casa de misericordia. Y tiene 5 pórticos, 5 como techitos donde estaba la gente, porque tenía mucho calor. Entonces les pegaba duro el sol, entonces era como protección para el sol. Entonces tenía 5 pórticos. Verso 3 dice: en esto yacía la multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y les voy a pedir, si tienen un lapicero, marquen por ahí desde que dice que esperaban el movimiento del agua hasta el final del verso número 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, ¿por qué les digo que marquen este texto? Porque este texto, este verso y la mitad del verso 3 no está en los escritos más tempranos de la Escritura. Vaya,
Si usted tiene otra versión por ahí, puede leerla. El verso 4 está en blanco, no hay nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es falible, nos vamos a desgarrar la ropa, que ay, no. No. Número 1, estos pocos versos son pocos, son muy poquitos, son contados. Cualquier erudito los tienen bien identificados. Y número 3, no transgreden la doctrina. Y van con el flujo lógico de la narración. Entonces, este verso en los textos más tempranos, en los rollos, en los manuscritos, no está. Algún escriba seguramente puso una nota y alguien ya lo agregó. Pero vamos a leerlo como que si estuviera en los primarios. Dice que había un ángel. En ese tiempo, pues no era raro ver un ángel. Vemos a los seres humanos interactuando con ángeles, vemos a José, vemos a María hablando con ángeles. Incluso en el libro de los Hechos hay una porción, creo que sí, Dorcas. Dice, Pedro está en la cárcel, están tocando la puerta, ¿es Pedro? No es Pedro, es su ángel. No sé ustedes, pero yo si sé que es un ángel, a mí me gustaría ir a verlo, ¿no? Me gustaría inclusive platicar con él en vez de platicar con Pedro. Pero era común, era normal esta situación. Por otro lado, si no estuviera, y créame que no es que algo que yo invente, sino que los que estamos comenzando en esto, pues tal vez se nos dificulta un poco identificarlo, pero para los eruditos no. Ya saben que este es un texto espurio, se llama textos espurios. Y dicen esto, la gente creía que eso sucedía, pero probablemente había una fuga o algo que burbujeaba, entonces se metían todos y alguien dijo por ahí, ya ve que dicen, el primo de mi vecino se sanó con el agua de Tlacote, no sé si se acuerdan del agua de Tlacote, algo así. Ellos creían que eso pasaba, que descendía un ángel, entonces por lo menos eso creían. Pero pues de las dos formas, les digo, no afecta la doctrina. Verso 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vamos a ponernos en contexto, o sea, imagínense una persona 38 años enfermo, paralítico, tirado en su lecho, sin poderse mover, sin poder ir a comprar, sin poder ir al baño siquiera. Imagínense qué terrible. Y Jesús lo sabía, ya sea porque alguien se lo dijo, porque el Espíritu Santo se lo reveló, o porque Él en su omnisciencia lo sabía, pero Jesús lo sabía. Dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? No sé, hermanos, ustedes, pero si yo estuviera en la condición de este hombre y me preguntaran, ¿quieres ser sano? A mí se me haría una pregunta tonta. Yo le contestaría, no, así me quiero quedar toda mi vida. Obvio, ¿no? Que quería ser sano. ¿Quién no quiere ser sano? Pareciera, pero no, miren, Jesús es el Rey de Reyes, el Supremo, omnisciente. No es una pregunta tonta. Ahorita vamos a ver por qué. Hay mucha gente que cree que Dios es tonto, de verdad, que creen que pueden burlarse de Dios, que creen que Dios es ignorante, siendo que los ignorantes y los tontos somos nosotros, los seres humanos. Bien, después de esta pregunta en el verso 7, miren, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué está haciendo Jesús? Si recuerdan, cuando nos predicó el pastor de la Samaritana, Jesús estaba confrontando el pecado. Con este hombre, con el hijo del oficial del rey, Jesús estaba confrontando su fe. Aquí le está mostrando, Él quiere que le diga, Señor, yo no puedo. Simple y sencillamente.
que él reconociera que él no podía, porque a veces aunque tengamos alguna deficiencia, tengamos alguna enfermedad, el orgullo no nos permite ver. Entonces Jesús le está diciendo, reconoce que tú no puedes, mucho menos solo. Entonces, verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas, hermanos, que este señor no podía hacer. No podía levantarse, no podía tomar su leche, no podía irse. Pero por el poder de las palabras de Jesús, miren, verso 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Este hombre obedeció y lo hizo. Él sabía que estaba incapacitado para hacerlo. Y un claro ejemplo, en la actualidad hay cosas que los seres humanos estamos incapacitados para hacer, para sanarnos a nosotros mismos, o quizá un médico, pero hay enfermedades mortales que Dios sí puede sanar, y el Señor nos puede estar preguntando, ¿quieres ser sano? Y nosotros no estamos contestando. Verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estos fariseotes, no puede cargar su camita o su sábana, su colchoneta, algo así, no lo podía cargar porque era día de reposo. Imagínense, 38 años sin poder moverse y que le digan esto a estas personas. Yo se los hubiera aventado encima. No quiere, entonces hazlo tú. Verso 11 dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué le está diciendo acá? Yo no tengo la culpa. Dios tiene la culpa. Aquel tiene la culpa. El que me sanó, él es el culpable. Yo no tengo la culpa, él me mandó. Siempre el hombre evadiendo la responsabilidad de culpa. Siempre vemos todo el tiempo. Verso 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y dato curioso, mis hermanos, este hombre recibió el milagro, pero podemos ver que no conocía a Jesús. Dios en su misericordia obró en él. Él no conocía a Jesús, pero miren la reacción de este hombre. ¿Qué hizo después de recibir la sanidad? Dice el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Este hombre fue no con la intención de ser chismoso. Miren, aquel fue el que me sanó. No, probablemente él pensó, no, pues los fariseos lo andan buscando para que te han de tener a alguien enfermo o para que siga sanando. Probablemente su intención era buena, pero conocemos cómo eran los fariseos. Entonces, verso 15 dice, el hombre fue sanado y dio aviso a los judíos que era el que había sanado. Verso 16, por esta causa los judíos le perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Qué terrible, hermanos, sanar a alguien en el día del reposo. Es hasta absurdo, ¿no? Es algo absurdo que Dios no pueda obrar el día de reposo. La palabra burla en la Biblia quiere decir más o menos esto. Está el blanco, del tiro al blanco. La burla es pasar así. Y dices, nadie puede burlar a Dios. Pero ¿qué hacen los judíos con el Shabbat? Ellos no pueden prender fuego. En el Shabbat no pueden caminar más de cierta distancia. Son tan inteligentes, miren que el día del reposo actualmente en los elevadores hay un botón que dice a qué piso vamos. Como ese botón echa una chispa para hacer contacto, no lo tocan porque están rompiendo su religiosidad. Entonces, ¿qué hacen? El día sábado tienen programado los elevadores para bajar en cada piso, para subir a cada piso. ¿Ustedes creen que ellos cumplen a Dios, ellos cumplen su religiosidad
pero perdieron el sentido de la ley. El día de reposo Dios lo diseñó, bueno, trabaja 7 días y un día ten comunión conmigo. Ese era el objetivo de la ley, no hacer leyes que estaban fuera del alcance del ser humano, leyes imposibles. Dios dio la ley regulatoria de sanidad, de hacer ciertas cosas porque era necesario, pero estos tipos interpretaron mal la ley y se volvieron unos religiosos y querían burlarse de Dios. Dice, verso 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cada vez que Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, Él estaba diciendo, yo soy Dios, y ellos lo entendían perfectamente, y eso les dolía. Ahora, mis hermanos, ahora algunos predicadores hacen mucha alegoría de esto, que los pórticos en la ley, el Pentateuco, y hacen alegorías y creo que no es correcto. Sin embargo, pueden sacar una muy bonita predicación, pero podemos rescatar cosas importantes a modo de aplicación para aplicarlo a nuestras vidas en estos momentos. Quizá el hecho de ese paralítico era su prisión, estaba aprisionado ahí, no podía moverse, no podía salir, no podía hacer ni siquiera las cosas básicas, ni siquiera cepillarse los dientes. Cosas tan fáciles, tan sencillas como comer o ir al baño, no podía, esa era su cárcel. Y el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Igual, ¿cuál es su cárcel, mis hermanos? ¿Cuál es mi cárcel? ¿Qué nos detiene para obedecer ese mandato de toma tu lecho y anda, levántate? ¿Qué nos impide irnos de fiesta? Malos pensamientos, el alcohol, yo espero que aquí nadie, el tabaco. Hay gente que le fascina estar peleando, que si yo fuera peleonero ya estuviera peleando con el de Pollo Estelita, con la vecina, con el otro. ¿Qué es lo que te mantiene atado, que no permite obedecer a la voz de Dios? ¿Hay algo que te mantiene prisionero? Los malos pensamientos, el chisme. ¿Qué es? Y esta noche el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Vamos a orar, mis hermanos. Señor bendito, gracias, Padre, por tu palabra que es de bendición. Por favor, Señor, redarguye nuestros corazones. Y si hay algo que nos ata, Padre, que no podemos andar en tu voluntad, Padre, muéstranos, haznos saber que nosotros somos incapaces de nosotros mismos sanarnos. Y la pregunta es, ¿qué nos hace Jesús? ¿Quieres ser sano? Por supuesto que sí, Señor, ayúdanos en lo que no podemos, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús, amén.